Muy bien, ustedes ya tienen este documento y los que todavía no lo tengan está en Classroom. Ahí pueden bajar ya el documento. La unidad 3, vamos a iniciarla entonces con el tema de evaluación de obligaciones o bonos. Son dos temas los que vamos a ver acá para este segundo parcial. Esta es la unidad 3, el otro es la unidad 4 y sería lo único para el segundo examen. Tenemos la definición de bonos. Eso ustedes creo que ya lo vieron o lo están viendo, si no estoy mal, en contabilidad. Entonces, ustedes ahí van a ver prácticamente la contabilización, ¿verdad? Acá lo que vamos a ver es la evaluación de los bonos. Pero tenemos una pequeña definición que nos dice que los bonos son títulos de crédito que incorporan una parte proporcional de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad anónima. Serán considerados bienes muebles. Esta es una pequeña definición que nos da el Código de Comercio. Cuando hablamos nosotros de los bonos, como bien nos dice acá, que son títulos de crédito, estos normalmente se van a emitir por empresas, ¿verdad? Que necesitan financiamiento, que necesitan dinero para poder capitalizarse, para poder desarrollar proyectos, para poder crecer como empresa, ¿verdad? Y van a buscar ese dinero a través de la emisión de los bonos. Quienes van a comprar esos bonos van a ser estas personas que tengan un excedente de capital, que van a ser los inversionistas, ¿verdad? Quienes están buscando cómo mover su capital para que pueda generar un rendimiento. Entonces, normalmente, por ejemplo, si hablamos de proyectos, se quiere realizar un proyecto, pero se necesita una inversión, ¿verdad? Entonces, a veces no se tiene la inversión total y toman la decisión de emitir bonos para poder capitalizarse y poder tener esa inversión total y poder pasar a una fase de ejecución para poder realizar el proyecto. Entonces, lo que buscan es financiarse, ¿verdad? Poder obtener ese dinero que necesitan para continuar con ese proyecto que les menciono. Y los inversionistas van a ser quienes lo van a comprar, ¿verdad? Pero ellos lo que buscan es también generar un rendimiento, que su capital crezca, ¿verdad? Entonces, estos bonos pues también tienen un pago, ¿verdad? Un pago de una tasa de rendimiento, la cual es la que va a recibir el inversionista por prestar ese dinero por un tiempo. También el código nos indica de algunos requisitos, esto solo lo vamos a leer así rapidito, y nos dice que de acuerdo al Código de Comercio deben de cumplir con ciertos requisitos. Estos prácticamente lo que debe de contener un documento de estos. Primero, el nombre o razón social de la empresa emisora, ¿verdad? Quien emite, quien hace los bonos. El valor nominal, que es el valor del bono. La fecha de redención, que es la fecha en que finaliza o en que vence el bono. Tenemos la tasa de interés que devenga que les mencionaba, ¿verdad? Va a haber un pago por prestar ese dinero, ¿verdad? Entonces es una tasa de interés que nos va a indicar cuánto es lo que se va a pagar. La fecha de pago de los intereses de cupones correspondientes también debe de decir, por ejemplo, si los pagos de interés son trimestrales, semestrales, anuales, mensuales, ¿verdad? También tiene que indicarnos esto. El total de bonos que se emiten, dependiendo de la cantidad, ¿verdad? De bonos, pues se tiene que colocar tanto el valor del bono como cuántos bonos son los que se están emitiendo, ¿verdad? Por ejemplo, se emite un lote de 20 bonos, por decirlo, a un precio de 1,000 quetzales cada uno, ¿verdad? Entonces ahí ya se está indicando cuál es el total de bonos que se está emitiendo y su valor nominal. Y también algo importante es el nombre del propietario si el documento es emitido nominal o al portador. Estos requisitos que nos da acá el código, más que todo era cuando el documento era físico, ¿verdad? Anteriormente se imprimía un documento en el cual estaba ya todas las formalidades, todos estos requisitos que yo les acabo de mencionar.
donde se indicaba quién era el que estaba comprando el bono. Ya salía a nombre de esta persona o también salían al portador. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera que tuviera en sus manos ese documento podía cobrar el pago de intereses, ¿verdad? Esto también afectaba un poco porque, por ejemplo, a alguien se le perdía un bono, el que lo encontrara podía ir a cobrar los intereses, ¿verdad? Siempre y cuando tuviera el documento podía ir a cobrar. Si era el portador, cualquiera. Ahora en la actualidad ya no se da eso, ya se desmaterializaron esos documentos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se imprimen, solamente son anotaciones en cuenta, donde se van colocando, ¿verdad? Quiénes adquirieron los bonos, el nombre y todo eso, su identificación, pero ya solamente se anota en cuenta, ya no se imprime nada. Esto es más seguro, ¿verdad? Porque ya, por ejemplo, si se van a pagar intereses, uno va a registrar la cuenta, ¿verdad? Cuando compra ese bono, va a registrar su cuenta a donde le tienen que depositar esos intereses. Ya no es necesario que uno vaya al banco y lo vaya a cobrar. Entonces, eso pues va facilitando, ¿verdad? El poder seguir actualizando conforme va pasando el tiempo y la época, ¿verdad? Mejorando todos esos procedimientos. Por ejemplo, los más famosos aquí son los bonos del gobierno, ¿verdad? Los bonos que emite el Ministerio de Finanzas, por ejemplo, ya son desmaterializados, ya no se imprimen, ya solamente son anotaciones en cuenta. Entonces, ya no es necesario, como les digo, ir al banco, ¿verdad?, a cobrar, sino que solamente se anota en cuenta y los pagos se van realizando dependiendo de lo que indique el documento, si son pagos trimestrales, semestrales, anuales, ¿verdad? Ya solamente se va haciendo la transferencia del pago de los intereses. Aquí tenemos la tasa de interés que devenga, nos dice, y las fechas de pago de intereses de cupones correspondientes. Tiene que estar la fecha de en qué momento es que tienen que pagarse esos intereses, ¿verdad? Ahí vamos a ver nosotros cuando veamos la simbología, nos va a indicar cuántos pagos son los que se hacen en el año, ¿verdad? Cuántos pagos de cupón son los que se hacen en el año. Dependiendo si son mensuales van a ser 12, si son anuales va a ser 1, ¿verdad? Entonces tiene que indicar las fechas en que se debe realizar ese pago de intereses. Pero a estos intereses se les llama comúnmente cupones. ¿Por qué se les llama así? Porque cuando se imprimían los documentos que les menciono, estaba en papel, ¿verdad? Toda la información que acabamos de ver, valor nominal, nombre de la empresa, fecha de redención, el pago, tasa de interés, las fechas y todo eso, ¿verdad? El nombre de quien estaba comprando el bono. Y abajo venían unos cupones, como la imagen que yo les estoy mostrando acá. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo hay unos cupones donde me dice $20. Estos venían para cortar fácil y tenían la fecha en que se tenían que cobrar y el valor, que era por el pago de intereses. Entonces, cada cierto tiempo, ¿verdad?, que tocaba cobrar intereses, se cortaba un cupón y se iba al banco con la identificación y se iba a cobrar el pago de intereses. Por ejemplo, si era trimestral, sabíamos que cada 3 meses había que ir a cobrarlo, ¿verdad? Entonces cortábamos un cupón y se iba a cobrar. Y entonces por eso es que se le quedó el nombre, ¿verdad?, de los intereses como pago de cupón, porque eran cupones así como estos que vemos que les estoy compartiendo. Se dan cuenta, todos tienen el mismo valor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una tasa de interés sobre el valor nominal del bono. Entonces siempre va a ser el mismo pago, ¿verdad? Y se iba a cobrar en la fecha que me decía cada cupón. Entonces, normalmente se le conoce como pagos de cupón. Si ustedes ingresan, por ejemplo, a la Bolsa de Valores de acá de Guatemala, van a ver ahí que está la emisión de bonos, los distintos tipos de bonos que hay, ¿verdad?, emitidos, que están a la venta. Y van a ver ustedes que ahí les va a decir cuánto es la tasa de cupón. Y siempre nos hablan de tasa de cupón. Es la tasa de interés que devenga el tener un bono, ¿verdad?
lo que se le paga al inversionista. Entonces, cuando veamos tasa de cupón, ya sabemos que es la tasa de interés que devenga dicho bono. ¿Qué vamos a ver nosotros acá en matemática? Vamos a ver la evaluación, nos dice acá, y transferencia de obligaciones o bonos. Uno de los aspectos más importantes en el tratamiento de las obligaciones o bonos es lo relativo a su evaluación para efectos de transferencia o compraventa y determinar el precio que debe pagar un inversionista por una obligación para obtener el beneficio que desea ganar. Cuando hablamos de la evaluación nos referimos a determinar el precio de compraventa de un bono a una fecha determinada. Por ejemplo, podemos decir cuánto vale hoy un bono, ¿verdad? Que se emitió, por decirles, hace 5 años, ¿verdad? O un bono que faltan 2 años para su vencimiento. Entonces, ¿pero cuánto vale hoy? Recordemos que hay intereses, ¿verdad? Hay pagos de cupón. Entonces, todo eso lo tenemos que analizar para poder determinar ese precio. Lo que vamos a hacer entonces acá en matemática es una evaluación. Determinar el precio de compraventa de un bono, que también se le llama determinación de valor actual, que vamos a determinar hoy, ¿verdad? ¿Cuánto vale hoy ese bono? Para eso, tenemos que tener algunas fechas presentes. Primero, la fecha de emisión, aquella en la que se emiten o crean los bonos. ¿Cuándo se emitieron los bonos, verdad? Por ejemplo, podemos decir 1 de marzo se emitieron 10 bonos, por decirle. La fecha de emisión entonces sería 1 de marzo. Fecha de redención o vencimiento es aquella en que el emisor se compromete a reintegrar el capital a los inversionistas de dichos títulos de crédito. Los bonos tienen un plazo, un tiempo en el que van a estar vigentes. Normalmente los bonos son a largo plazo, ¿verdad? A 10 años, 15 años, 20 años. Entonces su fecha de redención o vencimiento va a ser el último día. Por ejemplo, si yo les digo que son a 10 años, hoy 2022, su fecha de redención sería 2032, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esa fecha de redención o vencimiento, en la cual nos dice el emisor se compromete a reintegrar el capital, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final hay una forma de bonos que al final, a la fecha de vencimiento, se debe de pagar, ¿verdad? De ese bono. Luego tenemos la fecha de compraventa, que es lo que nosotros vamos a determinar. La fecha en que el documento es negociado o transferido los derechos que incorpora. Alguien quiere vender hoy un bono, por ejemplo. Hoy es la fecha de compra-venta. Hoy vamos a determinar cuál es su precio, ¿verdad? Luego tenemos unos valores. El valor nominal es el valor consignado en el documento que de acuerdo al Código de Comercio deben ser emitidos por cantidades exactas o múltiplos de 100. Ese es el valor del bono. ¿Cuánto cuesta ese bono, verdad? Por ejemplo, se emitieron 10 bonos con un valor nominal de 1,000 quetzales cada uno. Ya sabemos que cada bono tiene un valor de 1,000. Ese es su valor nominal. Solo tenemos que tener en cuenta que estos deben ser exactos, en cantidades exactas y múltiplos de 100. Podemos decir 100, 500, 1,000, 1,500, 2,000, 10,000, ¿verdad? Pero no podemos hablar de un valor de 1,825, por decirles, ¿verdad? No se aceptan cantidades así. El otro valor que tenemos es el valor de redención. Es el valor en que el emisor del documento se compromete a devolver al final del plazo o la fecha de redención a los tenedores de dichos títulos. Aquí estamos hablando de el valor que se va a pagar al final, ¿verdad? Del vencimiento del bono. Por ejemplo, aquí el valor nominal es de 1,000, ¿verdad? Y su valor de redención, o sea, cuando yo voy a pagar ese bono al final, ¿cuánto es lo que voy a pagarle? Aquí se pueden dar 3 situaciones, que sea un valor a la par, sobre par o bajo par.
A la par me dice, se dice que un valor al vencimiento es a la par cuando dicho valor es igual al valor nominal. Por ejemplo, el valor nominal es 1000 y su valor de redención al final también es 1000. Se va a pagar los 1000, ¿verdad? Entonces, es un valor a la par. Es la misma cantidad, valor nominal y valor de redención. 1000, lo mismo. Pero también hay valor sobre par. Cuando el valor al vencimiento de los bonos es mayor que el valor nominal, que también se denomina como un valor con prima. Por ejemplo, el valor nominal, ¿verdad?, con el que se sacó el bono es de 1000, pero su valor de redención, o sea, al final, es de 1200. Ese es un valor sobre par, porque es más, está arriba del valor nominal, es mayor, ¿verdad? Más alto el valor de redención. A eso se le llama prima, a esa diferencia. Y también tenemos bajo par, cuando el valor al vencimiento es menor que el valor nominal. Se denomina también como valor de redención con descuento. Aquí es lo contrario. El valor nominal es de 1000 y el valor de redención es de 900, por ejemplo. Entonces ese valor es menos, ¿verdad? Recibe menos de lo que pagó. Entonces ahí existe un descuento. Esto se da por el juego de las tasas. Aquí en bonos vamos a tener tasa de cupón, que es lo que devenga el bono, ¿verdad? Y tasa de interés, que es la tasa de mercado, lo que está vigente. O podemos decir lo que el inversionista desea ganar, ¿verdad? Lo que vemos nosotros en el mercado, cómo están los bonos ahorita, qué tasa es la que están pagando, ¿verdad? En el mercado ahorita. Y aparte es la tasa de cupón, lo que devenga el bono. Entonces, ese juego de tasas, ya sea que la tasa de cupón sea mayor o la tasa de mercado sea mayor, dependiendo de eso, cuando se evalúa el bono, se puede dar un valor a la par, sobre par o bajo par. Ya más adelante vamos a ver cómo determinamos eso, ¿verdad? Cuando hay prima o cuando hay descuento. La simbología que vamos a utilizar, tenemos la C mayúscula, que es el valor nominal del bono, lo que vale el bono. A es el valor actual o precio de compra del bono. Esto es lo que vamos a determinar principalmente. ¿Cuál es el valor actual o cuál es el precio de compraventa del bono? K mayúscula es el premio. Esto lo vamos a ver más adelante también. F va a ser la suma del valor nominal más el premio, cuando exista premio. No siempre va a haber premio, solo en algunas ocasiones. G minúscula es la tasa anual de cupón, era lo que les mencionaba arriba, ¿verdad? Tasa de cupón. P, el número de pagos de cupón en el año. Por ejemplo, si son pagos trimestrales, nosotros vamos a ver que son 4 pagos de cupón en el año, ¿verdad? Si son semestrales, 2 pagos de cupón. J, la tasa de interés anual o tasa de mercado que les mencionaba, ¿verdad? Lo que el inversionista desea ganar. M, el número de capitalizaciones en el año. Sabemos que M y J van de la mano. N, tenemos que es el tiempo que falta para el vencimiento a partir del último pago de cupón efectuado. Esto es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta en este tema. ¿Se recuerdan ustedes en anualidades aritméticas y geométricas qué era N? ¿Alguien me puede decir? Era el tiempo en el que se realizaban pagos. Muy bien, exactamente como menciona el compañero, gracias. Es el tiempo durante el cual se realizan pagos, ¿verdad? Que me habla de las anualidades aritméticas y geométricas. Pero acá en bonos es el tiempo que falta para el vencimiento a partir del último pago de cupón efectuado. Eso lo tenemos que tener bien claro, chicos. Porque hay algunos que me dicen que es N. N solo es el tiempo. ¿Pero qué tiempo, verdad? ¿Todo el tiempo? No.
dependiendo de lo que estemos trabajando. Si vemos las anualidades, será el tiempo durante el cual se realizan los pagos. Acá es el tiempo que falta para el vencimiento a partir del último pago de cupón efectuado. Entonces, aquí en bonos lo que nos interesa es saber cuánto tiempo falta para el vencimiento, porque yo quiero determinar hoy cuál es el precio de compra-venta, pero cuánto tiempo falta para que venza el bono, ¿verdad? Dependiendo del tiempo que falte, es lo que me va a servir a mí para poder saber hoy cuál es el precio correcto de compra-venta del bono. Entonces tenemos que tener claro qué es N. P mayúscula es la prima, D mayúscula es el descuento, lo que veíamos arribita, que vamos a ver más adelante, y tenemos K minúscula, que es el periodo de corrección para evaluación intermedia de pagos de cupón. Esta K minúscula nos va a servir cuando la evaluación sea en una fecha intermedia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los pagos son trimestrales, ¿verdad? Cada trimestre se pagan cupones. Pero ¿qué pasa si cuando yo quiero vender un bono, no voy a esperar hasta que finalice el trimestre, ¿verdad? Yo lo puedo vender en cualquier momento. Pero tengo que evaluar, ¿verdad? Porque si los pagos de cupón son trimestrales y me falta un mes para cobrar otro cupón, ¿será que voy a esperar un mes para poder vender el bono? No, no es necesario, yo lo puedo vender en cualquier momento. Pero si se vende en una fecha intermedia, tenemos que evaluar ese periodo que falta, ¿verdad? Entonces ahí tenemos K minúscula, que lo vamos a ver también más adelante. Esa es otra de las... ¿Perdón? Eso es como un poco igual que el diferimiento, ¿verdad? Más o menos, pero aquí lo único que vamos a ver es solo el último periodo. Por ejemplo, si yo les digo que los pagos son trimestrales, ¿cuándo sería el pago de este año? A finales de marzo. Y si lo vendemos hoy, quiere decir que me falta un mes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que ver en el periodo de corrección. Pero así como menciona la compañera, es tal vez algo similar, ¿verdad? Ver cuánto tiempo falta entre el pago de cupón. No siempre se va a dar, ahí vamos a ver algunos ejemplos. Y la T minúscula, que es el plazo total de la emisión de bonos. Por ejemplo, si se nos indica que la emisión es por 10 años, entonces vamos a tener que el plazo es de 10 años, ¿verdad? Del bono. Esta sería la simbología que vamos a utilizar. Y como mencionaba la compañera, ¿verdad? En las anualidades a veces lo que más complica es el diferimiento, ¿verdad? Aquí lo que siento yo que hay que ponerle más atención también es a ese periodo de corrección, ¿verdad? Porque ahí si lo determinamos mal, entonces ya no llegamos al resultado correcto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Les mencionaba los temas tal vez que más hay que darle más importancia, practicar un poquito más, son las anualidades aritmética y geométrica y luego este tema de bonos. Con los años que yo he dado el curso me he dado cuenta que estas dos unidades son las que a veces nos dan dolor de cabeza, ¿verdad? Con esos temas de diferimiento y acá con el periodo de corrección. Entonces, tener cuidado con eso. En los bonos, la facilidad que se tiene es que en cualquier momento se pueden vender. No necesito yo esperar los 10 años para su vencimiento, ¿verdad? Para que me lo paguen, sino que en cualquier momento, si yo necesito dinero, me acerco a un corredor de bolsa y negocio ahí para que me lo coloque en la bolsa de valores, ¿verdad? Entonces, en cualquier momento se puede dar. Pero para que no pierda en esa inversión, se tiene que evaluar y determinar el precio correcto. Eso es lo que nosotros vamos a determinar acá. Entonces ya se negocia, ¿verdad?, en la bolsa de valores. Que este tema es uno de los que se ve en Finanzas 3, ya en el 10º. Cuando ustedes ya estén ahí, van a ver ese tema, que el requisito es matemática 4, ¿verdad? Para Finanzas 3, porque se ve un poquito de bonos y todo eso, entonces por eso es el requisito. Bien,
Luego de la simbología tenemos la clasificación. Hay 3 formas de redención de los bonos. Tenemos redimible en un solo pago al vencimiento, quiere decir que hasta el final, hasta la fecha de vencimiento, se paga todo el bono. El otro es por anualidades, quiere decir que es por pagos. Se va haciendo por pagos, ¿verdad? El pago del bono. Entonces, como son varios pagos de cantidades iguales, se vuelve una anualidad. Entonces, son redimibles por anualidades. Y el otro que es redimible por sorteo. Está un lote de bonos y cada cierto tiempo se va sorteando. Y los que salgan beneficiados, se les paga el bono y ahí finaliza el contrato. Y los que no salieron en el sorteo siguen, ¿verdad? Recibiendo sus pagos de cupón cada periodo que indica el bono. Entonces, se va haciendo sorteos cada cierto tiempo. Ya más adelante vamos a ver cada uno de estos. Las fórmulas que vamos a utilizar están en la página 13 y 14 del prontuario. Entonces, tenemos acá, en la página 13, hay 2 formas en que vamos a trabajar. La primera nos dice valuación de obligaciones o bonos cuando la compraventa se efectúa en fecha de pago de cupón. Y en la página 14 tenemos valuación de obligaciones o bonos cuando la compraventa se efectúa en fecha intermedia de pago de cupón. Era lo que les mencionaba. Si coincide exactamente, ¿verdad?, con el día que pagan intereses, ese día quiero vender yo los bonos. O falta un mes, por decirles, para que me paguen ese cupón, ¿verdad? Entonces ahí coincide con la fecha y fecha intermedia. ¿Qué vamos a determinar acá? El valor actual o precio de compraventa. Tenemos entonces que van a haber bonos que tienen premio y otros que no tienen premio. El premio es como un incentivo que se da. Por ejemplo, que indique que por cada bono que compren se les va a dar un premio de 100 quetzales. Ese es un incentivo, algo que sacan las empresas para llamar la atención del inversionista. Que aparte de recibir pagos de cupón, tienen un premio, ¿verdad? Entonces ahí ya llama la atención y dicen, bueno, tal vez compro, ¿verdad? Porque me están dando algo extra. Entonces puede haber premio o puede ser sin premio. Dependiendo de lo que me diga el ejercicio, pues yo tengo que ver, ¿verdad? Si es con premio, yo uso las fórmulas con premio, si no, pues sin premio. Tengo entonces valor actual para bonos redimibles en un solo pago al vencimiento, valor actual para bonos redimibles por anualidades o amortizables en pagos anuales iguales. Y el otro es redimible por sorteo o en serie. Entonces tengo mi fórmula para determinar valor actual. Me pueden decir un lote de bonos por sorteo, un lote de bonos en serie, un lote de bonos seriados, es lo mismo por sorteo. Entonces yo voy a ver qué tipo de bono me está diciendo el ejercicio. Eso siempre me lo van a decir. Y luego tengo que ver si es con premio, sin premio. Luego tengo que ver si se efectúa en fecha de pago de cupón o es una fecha intermedia. Eso es lo que tengo que analizar para ver qué fórmula voy a usar, ¿verdad? Luego tenemos bonos con premio. Se dan con premio solo cuando son en un solo pago al vencimiento o por anualidades. Entonces, si hay premio, yo voy a usar estas fórmulas. En un solo pago al vencimiento o por anualidades. También puedo determinar si existe prima o si existe descuento. Hay una fórmula directa y una fórmula indirecta. Por ejemplo, que me diga el ejercicio, determine si existe prima o descuento en esta compraventa. Entonces ya vengo yo y dependiendo, ¿verdad?, de los datos que tenga, yo determino si hay prima o descuento. Ya más adelante lo vamos a ver también. Luego en la página 14, lo mismo.
Lo único que aquí es cuando son fechas intermedias. Tenemos valor actual en un solo pago al vencimiento, valor actual, bonos redimibles en un solo pago al vencimiento, bonos redimibles por anualidades o amortizables en pagos anuales iguales y bonos redimibles por sorteo. ¿Qué vamos a determinar? El valor actual, ¿verdad? O precio de compra. Luego tenemos, estos eran sin premio. Luego tenemos con premio. Igual, solo son redimibles en un solo pago al vencimiento o por anualidades. ¿Qué cambia esta página 14 con la anterior? Nos va a cambiar solamente este factor. Miren, este último factor. Esta fórmula es la misma que está en la página 13, pero cuando nosotros tengamos fecha intermedia, vamos a tener la K minúscula, que es el periodo de corrección que le llamamos. Entonces tenemos este factor, 1 más J dividido M elevado a la M por K. Eso es lo único que cambia en las fórmulas estas con la anterior, que todas estas tienen su factor. Si se dan cuenta, todas tienen el factor, ¿verdad? Entonces, esto va a ser solamente cuando sea una fecha intermedia. Ya vamos a ir viendo, ¿verdad? Cómo se van desarrollando. Entonces, vamos a usar fórmulas de la página 13 y página 14 para este tema. Bien, entonces tenemos, primero vamos a ver la clasificación que son redimibles en un solo pago a su vencimiento. Y aquí me dice que este tipo de bonos establece que el pago de su valor nominal se efectuará en un solo pago al finalizar el tiempo de vigencia de dichos títulos de crédito. Por ejemplo, el plazo del bono es de 10 años. Entonces, el valor nominal son 10,000, por decirte, y hasta dentro de 10 años que vence el bono, ahí se va a pagar el bono, no antes. Ese es redimible en un solo pago hasta el vencimiento. Es el primero, ¿verdad? Aquí se pueden dar valuaciones de bonos en fecha de pago de cupón o en fecha intermedia. Ahorita vamos a ver el primer ejemplo, que es fecha de pago de cupón, que coincide, ¿verdad? Nos dice la evaluación de bonos en fecha de pago de cupón, es decir, el día en que la entidad emisora paga los intereses correspondientes a un cupón. Y para su transferencia se asume que dichos intereses son cobrados por el vendedor de dichos títulos. Y por tal razón no se considera en la operación de compra-venta. Por ejemplo, si los pagos de cupón son mensuales y yo hoy quiero vender el bono, pero casualmente hoy yo cobro intereses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy el 28 de febrero es fin de mes. Entonces, si yo valúo hoy ese bono y determino su precio, es una evaluación en fecha de pago de cupón. ¿Por qué? Porque hoy es fin de mes y los pagos son mensuales, pagos de cupón. Entonces vengo yo y cobro, ¿verdad? Ese pago de cupón, esos intereses, y luego de cobrarlos, yo voy a determinar el precio de compra. Entonces, esos intereses que yo cobré ya no los tomo en cuenta, ¿verdad? Sino que voy a ver de aquí para adelante, el tiempo que falte nada más. Esas son las fechas en pago de cupón que casualmente coincide, ¿verdad? En la fecha en que se cobra ese cupón. Esa es la primera. Y el primer ejemplo que vamos a ver, tenemos el problema 1. Tenemos entonces el enunciado acá. Solo permítanme un momento. Dice el problema 1, determinar el valor de compra de un bono con valor nominal de 500 quetzales. Ya me están dando el valor, cuánto cuesta ese bono. Que se amortizará por este mismo valor, se amortizará quiere decir que se pagará por este mismo valor
dentro de 20 años, con intereses de cupón del 6% anual. Pagaderos por trimestre, si el comprador desea obtener en la negociación un rendimiento del 8% anual, capitalizable trimestralmente. Entonces acá yo tengo que analizar uno de los puntos importantes que les mencionaba, es N, ¿verdad? El tiempo que falta para el vencimiento a partir de la última fecha de pago de cupón. ¿Cuánto tiempo falta para que venza el bono? En este caso me dice que se amortizará por este mismo valor dentro de 20 años. ¿Cuánto tiempo falta para que venza ese bono? ¿Qué dicen? 20 años, Linda. Exactamente, gracias. 20 años, ¿verdad? Porque me dice que se amortizará. Esa palabra amortizará es sinónimo de que se pagará por este mismo valor dentro de 20 años. Entonces aquí me está indicando que hasta dentro de 20 años se va a pagar estos 500 quetzales, que es el valor nominal. Este es una evaluación redimible en un solo pago al vencimiento, porque me dice que hasta dentro de 20 años se va a pagar por ese mismo valor. Cuando nosotros veamos cada uno de los ejercicios, estos nos van a decir qué tipo de redención es. Si es por anualidades, me va a indicar un lote de bonos por anualidades o por pagos iguales, podría ser, es anualidades, ¿verdad? O si me dice un lote de bonos por sorteo, un lote de bonos seriado, un lote de bonos en serie, es lo mismo que es por sorteo. Entonces, aquí el ejercicio me va a indicar qué tipo de redención es la que tengo que trabajar. En este caso es redimible en un solo pago por anualidades, porque me dice el valor nominal de 500 y se amortizará por este mismo valor dentro de 20 años. O sea que hasta el final, hasta la fecha de vencimiento, se va a pagar el bono. Entonces es redimible en un solo pago al vencimiento. Veamos los datos que tenemos. De acuerdo a la simbología que vimos, tenemos un valor nominal de 500. Esta vimos que representa la C mayúscula, ¿verdad? Sería 500. Y se amortizará dentro de 20 años. Aquí tenemos que ver en el tiempo si coincide con la fecha de pago de cupón. ¿Ustedes qué opinan? Si me dice que los pagos de cupón son trimestrales y vence dentro de 20 años, ¿ustedes creen que coincida? A ver, ¿alguien? ¿Qué opinan? Yo digo que sí, Lick. Yo también, Linda, porque no hay una fecha específica. Solo dice 20 años. Muy bien, gracias. Veamos. Muy bien. Aquí me está diciendo, por ejemplo, que su valor nominal es de 500, ¿verdad? Y que los pagos son trimestrales. Entonces, cada año, ¿cuántas veces van a...? Aquí me faltó 4. 4, ¿verdad? Van a ser 4 pagos. Entonces, ¿en dónde van a recibir ese pago de cupón? Al final de cada trimestre, ¿sí? Este es solo un breve ejemplo. Entonces, pasa un trimestre, van a cobrar, luego van a cobrar en el otro, luego en el otro y luego en el otro. Aquí si hablamos de fechas, por ejemplo, que se adquirió el 1 de enero, por decirles, vamos a tener a finales de marzo, junio, septiembre y diciembre. Entonces, al final de cada año, siempre
va a coincidir con fecha de pago de cupón. Si es semestral, por ejemplo, van a pagar en junio y en diciembre. Si es anual, a finales de diciembre, ¿verdad? Si tomamos los años completos, por decirles. Entonces, siempre al final del año va a coincidir con pago de cupón. Entonces, un tip que yo les doy a ustedes es que cuando el enunciado me diga que faltan años exactos para su vencimiento, siempre, siempre va a coincidir con la fecha de pago de cupón. ¿Por qué? Porque al final de año siempre va a haber un pago de cupón, ya sea que los pagos sean mensuales, semestrales, trimestrales, anuales, siempre al final del año va a haber un pago de cupón. Entonces, cuando me diga, faltan 5 años para su vencimiento, no, sí coincide con la fecha de pago de cupón. Faltan 2 años para su vencimiento, coincide con la fecha de pago de cupón, independientemente que los pagos sean trimestrales, anuales, mensuales, semestrales, no importa. Al final de año siempre va a haber un pago. Entonces, cuando los años faltan años completos, siempre va a coincidir con el pago de cupón. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que se va a amortizar dentro de 20 años. ¿Cuánto tiempo falta? 20 años para su vencimiento. Entonces, son años completos. Entonces, aquí siempre va a coincidir. Entonces, voy a tener yo N con 20 años, ¿sí? Siempre voy a tener que coincide con la fecha de pago de cupón cuando son años exactos. Ya más adelante vamos a ver cuándo no coincide. Por ejemplo, si los pagos son trimestrales, ¿verdad? Y me faltan 2 años y un mes, por decirles, para que venza, ahí no va a coincidir. Entonces ahí es una fecha intermedia. Es el otro punto que vamos a ver más adelante. Pero quédense grabado esto. Cuando los años son exactos, años exactos faltan para el vencimiento, siempre va a coincidir. Entonces ahí para que no se hagan bolas. Ahora cuando me dicen, falta 2 años y medio, 2 años 5 meses, 1 año 3 meses, 5 años y 8 meses, ahí sí tengo que ver yo si coincide o no coincide con pago de cupón. En algunas veces sí va a coincidir, pero en otras no, ¿verdad? Dependiendo de si los pagos son trimestrales, semestrales. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Cuando no coincide es cuando vamos a usar ese periodo de corrección. Ahorita en este ejercicio sí coincide, porque son años exactos. Veamos qué más datos tenemos. Tenemos la tasa de cupón que me dice que es del 6% anual. Aquí hay que tener cuidado que la tasa siempre nos la den anual. Si nos la dan semestral, lo tenemos que multiplicar por 2. Si nos dan una tasa de cupón trimestral, la multiplicamos por 4. Pero todo lo tenemos que llevar a la unidad de medida anual, por favor. Pagos por trimestre, dice. Entonces, ¿cuántos pagos de cupón son en el año? 4, ya me había mencionado el compañero, ¿verdad? Entonces, si vemos, tasa de cupón anual. Pagos 4 anuales. Si el comprador desea obtener en la negociación un rendimiento del 8% anual, aquí también anual, ¿verdad? 0.08, esta es mi tasa de mercado. Y capitalizable trimestralmente. Entonces aquí yo también voy a poner 4 veces, ¿verdad? En el año. Y con estos datos ya voy a buscar mi valor actual o precio de compraventa. Entonces aquí ya vimos que el ejercicio es redimible por anualidades, ¿sí? Perdón, redimible, ya me estoy confundiendo yo acá, en un solo pago al vencimiento, ¿sí? Y que coincide, ¿verdad? En fecha
de pago de cupón. Entonces, esto me interesa a mí para buscar la fórmula. Redimible en un solo pago al vencimiento y en fecha de pago de cupón. Entonces voy a mis fórmulas y voy a buscar la página 13, evaluación de obligaciones o bonos cuando la compraventa se efectúa en fecha de pago de cupón. Entonces, de esta página tiene que ser, ¿verdad? Porque es en fecha de pago de cupón. ¿Tenemos premio? No, no nos habla nada de premio. Entonces, tienen que ser estas primeras fórmulas, sin premio. ¿Qué tipo de redención es? En un solo pago al vencimiento. Entonces, la que vamos a usar es esta. Redimible en un solo pago al vencimiento. Entonces, voy a copiar aquí mi fórmula. Y ya la tengo acá. ¿Sí? Entonces, si vemos, sí tenemos que ver primero qué tipo de redención es. Redimible en un solo pago al vencimiento y coincide en fecha de pago de cupón, sin premio, porque no nos habla nada. Cuando sea con premio nos va a decir, tiene un premio de tanto dinero, ¿verdad? De 500, de 100, de 50, no sé, pero nos tiene que decir ahí premio. Eso no nos tiene que confundir, ¿verdad? Porque ahí va a ser claro el ejercicio. Entonces tenemos la fórmula, trasladamos datos y operamos. Hagamos las operaciones, por favor, y me indican cuánto les da. Yo solo voy a trasladar datos. Tengo mi valor nominal por 1 más J dividido M, que sería 1 más 0.08 dividido 4, elevado a la menos M por N, que sería 4 por 20, más C por G dividido P, 500 por 0.06 dividido 4 por 1 menos 1 más J dividido M. Esto es lo mismo que tenemos en el otro paréntesis anterior. Elevado a la menos M por N, que sería 4 por 20. Dividido 1 más 0.08 dividido 4 elevado a la menos 4, no solo a la 4 es, ¿verdad? 4 dividido 4, M dividido P, menos 1. Entonces acá ya tenemos los datos y vamos a operar. Primero operamos lo de los paréntesis, exponentes, luego multiplicamos. Aquí de una vez podemos determinar, ¿verdad? 0.08 dividido 4 más 1, elevado a la menos 4 por 20 y el resultado que nos dé por 500 de una vez. Aquí me faltó un... Voy a colocar acá los datos y ustedes me dicen si está bien, me revisan, por favor, porque a veces no se confunde también aquí. $500 por 0.06 dividido 4 nos da 7.5 por, operamos el numerador, 0.08 dividido 4 más 1 elevado a la menos 4 por 20 y nos da 0.7948
dividido igual 0.08 dividido 4 más 1 elevado a la 4 dividido 4, que es 1, ¿verdad? Menos 1, 0.02. Ahorita estoy haciendo las operaciones todas para que veamos, ¿verdad? Porque, aunque ustedes no lo crean, hay algunos que todavía se confunden en el orden de las operaciones. Entonces ahí les va mal. Tenemos acá más. Bueno, vamos a quitar ese corchete porque ya no hay más datos. Hacemos la división y multiplicamos por 7.5 y nos da 298.08. 38.516. ¿Cuánto nos da este resultado? ¿Cuánto nos da, chicos? 400.64, licenciada. Muy bien, gracias, muy amable. Entonces llegamos al resultado de que el valor de compra, ¿verdad?, del bono es de 400.64. Eso sería al día de hoy, ¿verdad? ¿Cuál es su valor actual? ¿Cuánto cuesta hoy? ¿En cuánto lo puedo vender o en cuánto lo puedo comprar, ¿verdad? Para que no se dé, para que el inversionista pues no pierda, ¿verdad? Que el que vaya a venderlo lo venda más barato o el que lo vaya a comprar lo compre más caro, ¿verdad? Entonces, la idea es determinar el precio correcto. En este caso, tenemos un valor actual de 400.64. ¿Alguna duda con este primer problema de bonos? Ligda, a mí me quedó duda lo que dijo, creo que es donde es 0.06, que dijo que también teníamos que pasarlo a multiplicarlo por 2, depende de qué nos diga el ejercicio. Sí, muy buena pregunta. Aquí el ejercicio nos dice con intereses de pago de cupón del 6% anual. Entonces aquí ya nos está dando el pago de cupón anual, pero hay ocasiones en que los ejercicios nos puedan decir, por ejemplo, con intereses de cupón del 6% semestral. En vez de anual tenemos semestral. Aquí me está dando la tasa por semestre, pero para yo poder determinar correctamente el valor actual, yo necesito llevar los datos a datos anuales. Entonces lo que tendría que hacer es multiplicarlo por 2, porque son 2 semestres en el año, ¿verdad? Entonces tendría que multiplicar 6 por 2, entonces ya mi tasa de cupón sería 12% anual. Ahora, si por ejemplo me dijera con intereses de cupón del 3% trimestral, sabemos que hay 4 trimestres en el año. Entonces, para llevar mi tasa de cupón a una tasa anual, yo multiplicaría ese 3% por 4 trimestres del año, que me daría 12% anual. Entonces, yo ya uso G igual a 0.12. Entonces, en eso era lo que yo les mencionaba. Aquí nos dice 6% anual, pero hay algunos ejercicios que nos pueden dar la tasa de cupón semestral, trimestral, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, ver que nos diga anual y si no, pues pasarlo a tasa anual. Muy bien, Ligda, gracias. Muy bien, con gusto. ¿Alguna otra duda? Este tema, este primer problema es bastante sencillo porque coincide, ¿verdad?, con la fecha de pago de cupón. Como les digo, cuando nos diga
que faltan años exactos, siempre va a coincidir. Ahora, cuando sean años y meses, ahí sí es donde tenemos que evaluar y determinar si hay un periodo de corrección, que es el tema que vamos a ver el próximo día. Entonces, ¿dudas no hay? Estamos bien, licenciada, gracias. Muy bien.